de personas en nuestro país. El profesor Nieva Fenol es catedrático de la Universidad de Barcelona, tiene aproximadamente 25 libros publicados, ha viajado a muchos países de Europa donde hace conferencias y ni qué decir en toda Latinoamérica, Centroamérica. Bienvenido, profesor Nieva Fenol. Adelante. Bien, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de qué uso horario me estén viendo en estos momentos. Pero en todo caso, pues bienvenidos todos a esta charla a la que me invita mi amigo, el profesor José Neira Flores, ¿no? Con la amabilidad de siempre, básicamente para hablarles de un tema que es cierto, como decía, el que no se habla, que es el de la prueba documental. Es algo que en el proceso penal, cuando uno mira las leyes de procedimiento, lo cierto es que prácticamente no se regula, o se regula muy poco, y en cambio en la actualidad del proceso penal tiene una importancia extraordinaria, porque es que la mayoría de la prueba es documental. O sea, es decir, ya no dependemos tanto de los testigos, no dependemos tanto, pues en definitiva, de lo que diga uno, lo que haya visto el otro, ¿no? Sino que al final el proceso penal se sustancia fundamentalmente con documentos y pruebas periciales. Esa es la realidad actual del proceso penal. Y esos documentos, además, en la actualidad son muy variopintos. No piensen ustedes únicamente en la documentación que uno puede encontrar, por ejemplo, en un proceso por blanqueo de capitales, ¿no? Que es documentación escrita en su mayoría, sino que documentos, pues también, evidentemente, son los vídeos, son los audios, son, en definitiva, los datos de posición de un teléfono celular para localizar a una persona. Todo eso, pues también son documentos, y de todo eso, ya les digo, llega al proceso penal. Además, en una cantidad verdaderamente ingente que le pone muy difícil al juez su labor a la hora de poder evaluar toda la prueba, y en cambio, pues sobre esto no hay ninguna regulación. Bien, a este tema me voy a referir hoy, y es uno de los temas efectivamente que voy a tratar en ese curso que voy a impartir del 16 al 20 de febrero, que se llama Litigación Penal 5.0. Ya con el título, pues ya ven que en definitiva es muy provocativo, ¿no? Es un título que organizo con la editorial Tirán Lo Blanc, y que su referencia la pueden encontrar muy fácilmente en mi Facebook. La pueden encontrar también en mi canal de WhatsApp, que me imagino que ya tienen pues bastantes de ustedes. Está con mi nombre, y ahí encontrarán pues los datos de inscripción, y verán pues cómo me voy a encerrar 30 horas esa semana, 6 horas al día, no está mal, 30 horas esa semana, para hablarles de las principales novedades que ha habido en el proceso penal, y que son, naturalmente, o ignoradas en la práctica, o bien simplemente vienen al proceso como si, bueno, como si aquello pues fuera algo natural, pero en realidad pues son cosas que no se conocen. Me voy a referir a muchos temas extraordinariamente novedosos. Hay de temas que yo mismo ni siquiera tengo, digamos, un artículo al respecto, o un libro al respecto, simplemente porque son temas extraordinariamente novedosos. Y bien, y ahí pues ya tenemos un número de alumnos, pero les espero a todos ustedes, porque evidentemente pues tener más alumnos de Perú, en este caso, que es a donde me estoy refiriendo, pues es algo a lo que ya estoy acostumbrado, porque bueno, me tratan muy bien en su país, y en definitiva, pues estoy pendiente de que también estén allí conmigo estos días, si me quieren acompañar. Bien, volviendo al tema de la prueba documental, bien. Insisto, el problema es que no se regula en el proceso penal este tema. Y en el proceso civil se produce un fenómeno que verdaderamente a día de hoy es poco comprensible. En el proceso civil, el juez normalmente intenta buscar un documento en el que basarse para decir: el documento dice esto, y por tanto mi sentencia recoge lo que dice el documento. Ya está, ya tengo una prueba directa, ¿no? Que vendría a equivaler a una prueba pues irrebatible, una prueba muy convincente. Es decir, el propio concepto de prueba directa se ha corrompido mucho, porque ya no tiene sentido en el actual régimen de valoración libre de la prueba. Pero lo que ocurre es esto. Ocurre de manera prácticamente pues inmatizable
en el caso de los documentos públicos, es decir, cuando viene un documento público al proceso, nadie piensa que puede ser falso, nadie piensa que puede tener un contenido pues falsario, pese a que el documento sea auténtico, nadie piensa que puede estar recogiendo mal la realidad, sino que, oye, esto es lo que dice el documento público, esto es lo que ha dicho el notario y por tanto esto pues no se puede debatir, ¿no? Lo cual, pues, hombre, si uno pues repasa la historia de falsedades cometidas por notarios en varios países, pues la verdad es que no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Porque efectivamente, pues hay notarios que se han corrompido y esto lo sabemos todos y bueno, y no debería ser así. Pero con los documentos privados incluso pasa algo parecido, ¿eh? Cuando se localiza un documento que dice el contrato decía que tal, ¿no? Bueno, pues de ahí no sacas a los jueces, ¿no? O sea, es como si estuvieran buscando una excusa para poder dictar la sentencia que intuyen que es la correcta y a partir de ahí, sí, sí, es que el documento lo dice. Y se olvidan de todo lo demás. Por falta, yo creo que es por falta de capacitación y por falta de tiempo. Es decir, no se les habla de este tema que yo les voy a hablar. Y luego también, claro, la acumulación de asuntos es tan sumamente fuerte que cuesta, pues, dedicarle a cada proceso el tiempo que realmente mereciera, ¿no? Pero es que en el proceso penal, esto es el proceso civil, ¿eh? Pero en el proceso penal yo creo que es mucho peor. Y les voy a explicar por qué. Claro, en el proceso penal hay documentos, naturalmente. Sobre todo en los procesos por delitos económicos, pues todos los documentos del entramado que ha realizado el reo, que estamos investigando si ha realizado el reo, pues para esconder el patrimonio sustraído, pues efectivamente ahí hay una documental que es verdaderamente preciosa, pero muy difícil de analizar porque acostumbra a ser numerosa e intrincada. Pero no, en los últimos años ha habido algo que de repente juega una especie de papel de documento público en el proceso penal, que son los audios y los vídeos. En cuanto alguien te trae un audio de un teléfono celular en el que se oye una conversación de tal y que cual, oye, parece que eso tiene una credibilidad absoluta, ¿no? Y entonces te van transcribiendo el audio, ¿no? Y dices, bueno, pues será que esto es así, ¿no? O un vídeo en el que se ve, pues efectivamente, al reo haciendo no sé qué, ¿no? Pues sí, sí, entonces aquí ya no hay nada que se pueda dudar, ¿no? Pasa incluso con las conversaciones de WhatsApp, ¿eh? Que se traen al proceso, transcritas, y a partir de ahí, pues aquello obra como un documento en el cual el juez se apoya pese a las reclamaciones de la parte acusada sobre todo, pues que no se está, en torno a que no se está valorando bien, pues todo el complejo de hechos de ese proceso, es decir, todo lo que ocurrió. Es decir, señoría, ¿está usted teniendo en cuenta única y exclusivamente una parte de una conversación? Pero es que aquí han pasado más cosas, ¿no? Y eso es lo que usted no está teniendo en cuenta. Ah, no, 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 eso te dicen habitualmente, no, no, eso es especular. Eso son hipótesis, ¿no? Y por tanto, no, no, aquí en el proceso tenemos que ceñirnos únicamente a los datos que tengamos y dices, bueno, ya, pero es que elaborar todo un relato de hechos basándote en una conversación de WhatsApp también es una elucubración. No nos engañemos, es decir, estás tomando solamente una parte de la realidad que como la tienes por escrito te parece que es como más evidente, entonces, ¡ala! La lanzas a todo el relato de hechos y sustituyes lo que debiera ser una auténtica reconstrucción de lo ocurrido para finalmente, pues bueno, pues dejar de lado pues todo un montón de circunstancias. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué ocurre, no? Porque estoy seguro que les estoy hablando de esto y no les suena raro. Y no les suena raro. ¿Esto por qué está ocurriendo? O sea, ¿esto por qué es así? Yo les he dicho dos posibles causas, ¿no? Que es esa acumulación de asuntos y esos defectos en la capacitación de los jueces, pero hay más razones. Hay una razón fundamental que es la historia de los procesos civiles y penales y sobre todo la importancia que tuvo la valoración legal de la prueba y en particular la valoración legal del documento público. Claro, los jueces le dan un valor al documento público que desde luego no tiene en las leyes. Las leyes no dicen que el documento público sea completamente auténtico y que no se pueda dudar de su contenido, sino que lo que te dicen, por lo menos la ley española, por ejemplo, es que no dudes de la identidad de los otorgantes, de la fecha del documento y del hecho que el documento se realizó.
pero no que aquello documentado sea cierto, ni muchísimo menos. Se puede estar haciendo un documento pues completamente falsario, recogiendo una declaración que no se corresponde con la realidad de los hechos. Y entonces, claro, lo auténtico es que esa declaración se ha hecho, pero no que esa declaración sea intrínsecamente correcta. Por ponerles un ejemplo, yo puedo irme a un notario mañana y decir que soy teniente general del Ejército Español. Claro, evidentemente no lo soy. Yo soy catedrático de Derecho Procesal, pero lo que es cierto es que yo me he ido al notario a decir que soy teniente general del Ejército Español, pero eso no convierte en cierto que yo sea teniente general del Ejército Español, no lo soy. Evidentemente entienden la diferencia, ¿no? Bueno, claro, en el pasado esto no había sido así. En el pasado los documentos públicos tenían una relevancia total, es decir, no se podía dudar de su presencia ni de su valoración, porque tenían valoración plena, eran prueba plena. Y eso quiere decir que no se podía dudar de ese contenido del documento, no se podía hacer absolutamente nada. Cuando estaba el documento, lo más que podías hacer es traer otras pruebas plenas para intentar compensar la fuerza de ese documento, pero poco podías hacer. Pero claro, esto fue así hasta el siglo XIX. Actualmente estamos muy lejos de eso. Y pese a ello, el valor de ese documento público sigue siendo brutal, brutal. Hay otro factor que también viene de ese periodo de valoración legal de la prueba. En ese periodo se distinguía entre dos niveles de prueba. Un primer nivel, que era el más bajo, era el de la prueba semiplena, y un nivel más alto era el de la prueba plena. Claro, ¿la prueba plena qué era? Bueno, ya les he dicho un ejemplo, el documento público. También podía ser una confesión o también podía ser el testimonio de dos testigos. Esas eran las pruebas plenas. Entonces, ¿qué era la prueba semiplena? Pues la prueba semiplena era todo lo demás. Y es lo que conocemos con el nombre de indicios actualmente. Y ya en la época se conocía con el nombre de indicios. Luego se le ha llamado presunciones, en el mundo del common law le han llamado prueba circunstancial, ya lo saben todos ustedes, pero bueno, es como si fuera una categoría inferior de prueba. Y efectivamente, en aquel antiguo sistema, así era ciertamente. Así era, porque los indicios tenían valor, como les he dicho, de prueba semiplena. Por tanto, valían, por decirlo en términos matemáticos, la mitad que una prueba plena. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Es decir, tenían un valor inferior. Tenían un valor inferior. Eso quería decir que los jueces en general no se ocupaban de los indicios. Despreciaban los indicios. ¿Por qué? Porque no les daban las certezas de la prueba plena. Es decir, ellos lo que querían tener es algo que les dijera, esto es prueba, esto es prueba, esto es prueba. Y esto de los indicios, pues lo solían recoger en las sentencias, sí lo recogían, que muchas veces no lo hacían, pero lo solían recoger como una especie de prueba de desecho, ¿no? Es decir, como datos que han surgido durante el proceso, pero que no tienen la importancia debida, ¿no? Y eso llevó a los abogados a concentrarse únicamente en las pruebas plenas y buscar los documentos y los testigos que pudieran, ¿no? Y a los jueces, pues, a ignorar cualquier tipo de prueba que no fuera una prueba plena. Por tanto, todas las que eran las pruebas de indicios, todos los indicios, pues acabaron quedando de lado. Y esa es una realidad que seguimos teniendo presente actualmente. En las sentencias cuesta muchísimo encontrar la valoración de los indicios. Muchísimo, muchísimo. No se encuentra, no se ve. Y eso actualmente pues es muy sorprendente, toda vez que en la actualidad, en el régimen de valoración libre de la prueba, ya no existe una diferencia entre pruebas directas y pruebas indirectas, es decir, entre pruebas plenas e indicios. No existe esa diferencia porque ya no existen las pruebas plenas. Es decir, la ley, sobre todo en el proceso penal, ya no te dice que un documento tiene mayor valor que otra prueba. No te lo puede decir. Que la valoración de la prueba es libre. Tampoco te dice que dos testigos que digan algo seguro que tienen razón, seguro que están diciendo la verdad. No, porque la valoración de todos los testigos es libre. Lo cual quiere decir
Actualmente todos los datos probatorios de un proceso, absolutamente todos sin excepción, son indicios. No hay pruebas directas. Todos son indicios. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que los jueces, pues, a pesar de que el sistema de valoración legal de la prueba ya no está vigente, de alguna manera internamente todavía lo tienen en la cabeza. Probablemente por tradición y probablemente por arrastre del pasado, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que deberían fijarse en todos los datos probatorios del proceso, sin excepción, suelen prestarle mucha atención a lo que dicen los documentos, tratando de buscar esa especie de dato que puedas poner en una sentencia y que de alguna forma te salve la motivación. Pero claro, se prescinde completamente de la averiguación de todas las circunstancias de hecho que rodean aquello que estás juzgando y que ahora comentaré. Claro, hacer esto con la prueba documental es absurdo. Es decir, aislar al documento de la realidad no tiene ningún sentido, sino que lo que sí que tiene sentido, lo que sí que tiene sentido es, sin duda, averiguar esa realidad y poner en ella, dentro de ella, al documento, siendo el documento, por tanto, solo una parte de esa realidad. Es decir, tú no puedes considerar al documento aislado de la realidad, si me entienden lo que quiero decir. No puedes valorar únicamente una hoja de papel. No puedes valorar solamente un audio. No puedes valorar solamente un vídeo que te parezca vistoso. No, tienes que poner todo eso en contexto. Y ustedes se preguntarán, bueno, y sí, parece muy razonable lo que usted está diciendo, pero bueno, ¿esto es su opinión? ¿O lo dice alguien más? ¿O en definitiva, pues ha habido algún lugar donde se pueda confirmar que lo que usted dice, pues efectivamente es cierto y es realizable? Pues sí, sí que lo hay. Miren, para ocuparse de este tema, uno, como tantas otras veces, tiene que salir de las fronteras del derecho. No tienes más remedio. No puedes quedarte en lo que dice únicamente el derecho, porque lo que dice el derecho es relativamente poco. Y por tanto tienes que irte a otra materia, y esa materia es la llamada semiótica textual, o semiología de los textos, como también se la conoce, ¿eh? Semiótica textual o semiología de los textos. ¿Y qué es lo que nos dice esa semiótica textual? Pues bien, miren, la semiótica es la materia que se encarga de la interpretación de los signos, de todo tipo de signos, desde un semáforo hasta una palabra, todo eso son signos. Un gesto también es un signo, es decir, todo lo que sean signos, todo lo que sean maneras de compartir información, de transmitir información, esos son signos y de eso se ocupa la semiótica. Si le añadimos el apellido de semiótica textual, lo ponemos en textual también, semiótica de los textos, ahí lo que estamos haciendo es aplicar esa materia que interpreta los signos exclusivamente a los textos escritos. Es decir, a los documentos que contengan, pues, palabras por escrito. Y desde luego esto se puede extender, naturalmente, a la semiótica en general, puesto que ya lo saben, que en los procesos, pues como les acabo de decir yo mismo, no solamente tenemos textos, sino que también tenemos audios y tenemos vídeos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esos documentos? ¿Qué es lo que nos dice la semiótica que hagamos con esos documentos? Pues miren, la semiótica se divide en diferentes materias que no son demasiado conocidas. Miren, con respecto a la semiótica textual, es decir, a los textos, tenemos tres partes de la semiótica que son muy importantes. Tenemos por una parte la sintáctica, que saben lo que es decir, cómo se articulan las frases, la sintaxis, vamos, la sintáctica. Luego tenemos la semántica, que también saben lo que es decir, es la que se ocupa del significado de las palabras, es decir, qué quiere decir, yo qué sé, la palabra pantalla, pues mecanismo para transmitir imágenes, por ejemplo, ¿no? O sea, o ingenio para transmitir imágenes, es decir, eso es la semántica, las definiciones que encontramos en el diccionario, para que ustedes me entiendan. Pero luego hay una tercera parte de la semiótica, que es la que nos interesa más en el día de hoy, que es la llamada pragmática.
pragmática. ¿Qué es esto de la pragmática? Pues miren, la pragmática se ocupa no de lo que quiere decir un signo, no de lo que quiere decir una palabra, eso es la semántica, y para eso están los diccionarios, sino que se ocupa de lo que evocan los signos, lo que evocan las palabras. Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, no es lo mismo que yo, por ejemplo, ahora mismo diga la palabra silencio y me quede callado, ¿no? Y ustedes pues estarán evocando una situación pues en la que no hay sonido y decir, bueno, ¿por qué está diciendo ahora esto? Porque ustedes entenderán que no es lo mismo decir silencio que decir silencio. Claro, la intención de la palabra es otra. La primera es únicamente evocar una situación y la segunda es una orden. Quiero que se callen. ¿Entienden lo que hace la pragmática? Diferencia entre los mismos signos las diferentes situaciones que evocan. Claro, esto en un documento es fundamental, absolutamente fundamental. Insisto, sea de texto, sea de audio o sea de vídeo, es fundamental. Y bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para averiguar la pragmática de ese documento? Pues claro, ahí lo que tenemos que hacer es averiguar los factores situacionales del documento, es decir, los elementos cronológicos, históricos, culturales, en definitiva, que rodean a esa situación. Es decir, tenemos que averiguar, para que ustedes lo vean claro, qué es lo que estaba sucediendo cuando el documento se hizo. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando el documento se hizo? Eso es algo que a los jueces del proceso civil acostumbra a no inquietarles en absoluto, no lo averiguan. Como les he dicho antes, lo confunden con elucubraciones, ¿no? Con hacer castillos en el aire. En el proceso penal se tiene a veces un poquito más en cuenta, pero tampoco realmente. Tampoco realmente. ¿Por qué? Porque averiguar esa situación que rodeaba el documento es complicado. Es complicado, es complejo. Pero tienes que tratar de averiguar los hechos que rodeaban la situación que estás juzgando. Y eso ustedes entenderán que evidentemente es la labor de cualquier juez, pero insisto, es que no es fácil. Claro, no tienes muchas veces elementos suficientes en los procesos como para poder hacer esa labor, pero eso no quiere decir que no los puedas buscar. Y yo a continuación lo que voy a hacer es darles unas pautas para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo, es decir, cuáles son los factores que ustedes tienen que averiguar en el marco de este estudio de la pragmática para tratar de valorar debidamente el documento. Miren, yo les voy a hablar de cuatro factores fundamentalmente, de cuatro factores que se refieren a la averiguación del contexto del documento, de esa situación de hecho que rodea lo que estamos juzgando. Y dentro de ese contexto tenemos cuatro situaciones concretas, cuatro puntos concretos que tenemos que valorar. Primero, el primero es la situación de hecho contemporánea en el momento de realizarse el documento. Es decir, se está haciendo un documento. ¿Y qué ocurría en aquel momento? Lo verán claramente si, por ejemplo, yo les hablo de un contrato. Un contrato de dos personas, pues que lo suscriben, pues para, no sé, realizar un alquiler, ¿no? De un apartamento. Muy bien, pues lo que queremos saber es qué es lo que pasaba en aquel momento. ¿Cuáles eran las circunstancias, digamos, por ejemplo, pues de la vivienda en aquel lugar? ¿Era fácil o era difícil encontrar vivienda? Las personas que estaban allí, pues estaban más o menos acuciadas. ¿Cuáles eran los precios habituales de la vivienda? Estamos tratando de averiguar vicios del consentimiento, por ejemplo, con lo cual es interesante saber qué es lo que estaba pasando justamente en aquel momento. Es decir, ¿cuál era la vida habitual de las personas que estaban realizando aquel documento? Imagínense, por ejemplo, que estamos en una conversación de WhatsApp y queremos obtener el contexto de esos hechos. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar dentro de este apartado? ¿Era una conversación aislada?
o bien formaba parte de una cadena de mensajes en los que se estaba estableciendo una relación de confianza. Claro, ahí vamos a averiguar circunstancias como la amistad íntima, o como si era una situación lúdica, por ejemplo, ¿no? En la cual pues estaban diciendo pues diversas cosas, si se había consumido alcohol, por ejemplo, si era una fiesta, si era una ocasión, pues digamos, pues más formal, ¿no? Todo eso pues es importante, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ustedes un testamento, ¿no? Claro, conocer las circunstancias de qué es lo que estaba ocurriendo en aquella familia cuando se hizo ese testamento y que podrían haber modificado la voluntad del testador es muy importante. Es muy importante. Porque muchas veces tenemos la frustración de no saber exactamente qué es lo que hubiera querido el testador y teníamos pues la convicción de que quería otra cosa, ¿no? Y en cambio luego en el testamento pues figura algo que nos sorprende extraordinariamente. Claro, conocer qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento, pues verdaderamente es algo pues muy, muy útil. También es importante, en segundo lugar, segundo punto, conocer la situación de hecho que rodea a la elaboración del documento. Situación de hecho que rodea a la elaboración del documento. Es decir, no solamente qué ocurría en general, sino en concreto cuando se hizo ese documento, qué ocurría. ¿Qué día se hizo? ¿Cómo estaba la persona aquel día? Por ejemplo, ¿acudió al notario esa persona sola o acudió acompañada de alguien? ¿Había más personas mientras se suscribieron esos documentos? Claro, todo eso es fundamental. Hace poco hubo un caso en España de un notario que ni corto ni perezoso se fue a un hospital a asistir a una persona para que hiciera testamento. Y allí, pues efectivamente, se hizo el testamento, se firmó y aquello, pues, pasó por bueno. Si no fuera porque gracias al historial médico de esa persona pudimos saber que el día en que se hizo ese testamento esa persona estaba inconsciente. Es imposible que hubiera hecho ese testamento. Eso ocurrió, ¿eh? Eso ocurrió. Claro, si no llegamos a ir al centro hospitalario y no nos cuentan qué es lo que me estaba pasando, pues aquello hubiera pasado por bueno. Y estamos hablando pues de una auténtica estafa, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Claro, ¿quién más había allí en el momento en que se hizo el documento? Cuando se grabó el audio, ¿quién más había? ¿Dónde estábamos? ¿Qué sonidos se oyen como fondo del audio? Aquí en España, por ejemplo, se descubrió una vez una autoría de un secuestro gracias a los sonidos de fondo de una llamada que hizo uno de los secuestradores y que justamente en uno de esos sonidos se oía a unos niños jugando, hablando de una pelota. Y no decían pelota, decían bolo. Bolo es una palabra que no dice nadie en España, pero hay una zona muy específica de España en la que sí que a la pelota le llaman bolo. Y entonces, claro, eso le sirvió a la policía para determinar que el secuestrador debía estar en aquella zona que es muy concreta, se dice en muy pocos sitios. Y efectivamente dieron con el paradero de los secuestradores gracias a esa tontería que podría haber sido pasada por alto, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que desde luego nos dan el contexto del documento, dónde estaba la persona cuando hizo aquella llamada. Eso es absolutamente fundamental, ¿no? Bien, claro, es que todo esto además es que es muy necesario, ¿no? Porque cuando vamos a un proceso, no esperamos que el juez juzgue según su experiencia, ¿no? Según lo que le parezca, según su intuición, sino que tratamos de restringir el margen de esa intuición al máximo para que no nos haga generalizaciones en función de esa experiencia que además ni siquiera es general, depende de cada cual, de la que haya tenido cada uno, ¿no? Y eso, pues, si tú vas averiguando esos detalles que rodean a la elaboración del documento, pues el margen de esa experiencia se reduce, porque ya no tenemos que pensar, bueno, esta persona tenía 70 años y seguro que lo que quiso fue que... No, 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 no. Mira qué ocurrió cuando se hizo el documento y a lo mejor acabas llegando a una conclusión contraria a la que pensabas según esa experiencia. Por tanto, esta averiguación
de la situación de hecho que rodea a la mismísima elaboración del documento, es decir, no lo que estaba sucediendo cuando se hizo el documento, no, sino en el momento de hacerse el documento, ¿qué es lo que pasaba? En ese mismo momento. Eso es un segundo punto absolutamente fundamental. Tercer punto, las circunstancias de las personas que participan en la elaboración del documento. Circunstancias de las personas que participan en la elaboración del documento. Esto es muy importante. Miren, tenemos que conocer las personalidades de aquellos que suscribieron o las personalidades de aquellos que actuaban, en el que salían en ese vídeo o que hablaban en ese audio. Tenemos que saber quiénes eran, cómo eran, qué tipo de personalidad tenían. ¿Eran personas impulsivas? ¿Eran personas que pensaban poco, que pensaban mucho? ¿Eran personas tímidas? Todo eso son datos que se tienen muy en cuenta, por ejemplo, para realizar una estafa. Cualquier estafador sabe que las personas naturalmente tienen una dificultad para decir que no y se aprovechan de eso para sacarles el dinero. Pero cuando estás delante de una persona tímida, estás ante un regalo para el estafador, porque le va a costar todavía más decir que no. Claro, esas circunstancias personales favorecen la captación de voluntad. Desde luego, para el estafador, eso es una información muy relevante. Pues si es relevante para quien cometió el delito, ¿cómo no va a ser relevante también para el juez? Por supuesto, igual que la salud de las personas, la salud mental, por supuesto, la edad que tenían, porque evidentemente la memoria y la capacidad de reaccionar ante las situaciones no es la misma cuando uno es más mayor o es más joven. Todo eso es absolutamente fundamental, porque evidentemente tu estado de salud, tu edad, tu visión de la vida al cabo de varios años, tus circunstancias, digamos, de vulnerabilidad, por supuesto que presionan tu voluntad. Y eso es algo que, naturalmente, hay que tener en cuenta. Y lo que vemos son sentencias que ignoran estos factores porque te dicen que claro, que son, lo que les digo, indicios, elucubraciones, ¿no? Y que por tanto, pues no otorgan seguridad jurídica. Claro, entonces uno puede decir, vale, entonces, ¿qué otorga más seguridad jurídica? Que tú creas que un documento es totalmente comprensivo de la realidad y no mires nada del entorno, eso es lo que da más seguridad jurídica, es decir, ignorar lo que realmente ocurrió da más seguridad jurídica, de verdad. Pues no, a lo mejor le da más seguridad al juez, en el sentido de que, bueno, hace una sentencia con un dato, pues que parece objetivo y ahí, pues, no va a tener ningún tipo de responsabilidad en principio, pero es que habría que exigirle esa responsabilidad precisamente por no haber profundizado en la naturaleza de los hechos y en esas circunstancias de las personas que salían en esos documentos. Es decir, no se trata de hacer un estudio psicológico de la personalidad, sino de tener en cuenta circunstancias que desde luego no fueron ignoradas por los protagonistas de aquella actuación que se ve en aquel vídeo o que se escucha en aquel audio o que se percibe en aquel documento escrito. Todo eso es muy importante, porque lo contrario es juzgar a ciegas. Lo contrario es ponerse una venda en los ojos, y eso es una mala idea. De hecho, la iconografía de la diosa justicia es un desastre en este sentido. No te puedes poner la venda delante de los ojos, los tienes que tener bien abiertos para no cerrarte a la realidad, sino acoger toda esa realidad. Bien, y por último, cuarto punto, también hay que tener en cuenta no solamente las circunstancias de los que salen en ese documento, de los protagonistas del documento, sino también las circunstancias de los afectados por el contenido del documento. Y esto en el caso de un testamento es muy fácil de entender. Claro, hay personas desheredadas en un testamento y por tanto pues no son parte de él. Eso es completamente evidente, ¿no? Pero claro, esas personas, ¿por qué fueron desheredadas? ¿Por qué han sido preteridos de aquella sentencia, de aquella herencia, perdón? ¿Podemos tener datos en este sentido? ¿Podemos tener alguna idea de por qué eso ocurrió? ¿Porque había buena o mala relación con el testador, por ejemplo? El testador quizás tenía una doble vida que justificó pues, que hiciera una disposición patrimonial, en definitiva, a una persona que nadie conocía, por ejemplo. Claro, de todas esas circunstancias, desde luego, los protagonistas de una situación testamentaria hablan, naturalmente. ¿Por qué no vamos a hablar también en un proceso, en una sentencia? Exactamente igual
que los procesos por agresión sexual, en los cuales pues también evidentemente es relevante la actitud del entorno donde se produjo esa agresión. No es lo mismo una agresión cometida por un desconocido en una calle que otra cometida en el entorno de una fiesta en la cual todo el mundo ha bebido, todo el mundo pues está pasándoselo muy bien, y cuando ves a dos personas pues que están juntas aparentemente teniendo una relación sexual y se te ocurre pensar que esa relación sexual puede ser forzada, salvo que decidas mirar para otro lado o bien pues no te importe o incluso quieras que eso esté ocurriendo. Claro, ese juicio de aquellos que presenciaron aquella situación, por supuesto que es relevante para interpretar lo que podría ser, por ejemplo, unos audios que se graban durante esa fiesta o unos vídeos que se graban durante esa fiesta. Naturalmente que eso es relevante. ¿Qué hizo la persona antes? ¿Qué hizo la persona después? Todo eso, pues, por supuesto, también tiene relevancia. Ya ven que de lo que se trata es de averiguar el contexto. Yo lo he descompuesto en 4 categorías para que a ustedes les sea más fácil de ir clasificando la información que vayan recibiendo, porque es mucha información la que se puede obtener ahí, ¿no? Y para que sean capaces de explicarla bien y sobre todo que no se les pase absolutamente nada por alto. Pero hay algo más que hay que tener en cuenta. Hay algo más. Y ese algo más que hay que tener en cuenta es lo que se llama en semiótica textual la modalidad del documento. ¿Qué es la modalidad del documento? Pues bien, para que ustedes lo vean fácil, es el registro que se utiliza a la hora de hablar. El registro, es decir, la forma que se utiliza. Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo hablar con un amigo que hablar, pues, no lo sé, con el presidente del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo no lo conoces y vas a tener, pues, digamos, una actitud más protocolaria con él, ¿no? Y en cambio el amigo, pues oye, pues sí que lo conoces, le hablas de otra forma, le das una palmada en la espalda, entienden, ¿no? Es decir, es otra forma de comunicarse completamente distinta, ¿no? Claro, cada situación tiene su modalidad, es decir, cada situación tiene su forma de expresarse. Claro, no es lo mismo estar en un ámbito negocial que en la vida íntima, por ejemplo, o en la vida pública, o en definitiva en un ámbito laboral o administrativo. Claro, evidentemente uno no puede tratar todo lo que lee o todo lo que ve como si se hubiera hecho exactamente en el mismo ámbito. No, no, uno tiene que distinguir los ámbitos de la vida para ver si el lenguaje utilizado cuadra con ese ámbito o hay alguna disonancia. Ocurre algo, algo extraño, algo que te hace pensar que había algo que no estaba yendo bien. Por ejemplo, en el ámbito, no lo sé, de la vida negocial, ¿no? Si hay una excesiva confianza entre las partes, es posible que eso se deba a una estafa. Es decir, a que uno de los dos ha estafado al otro. La gente suele estar más bien nerviosa cuando firma un contrato. Hay veces que se trata de relajar, venga, bueno, va, tal, ¿no? Pero justamente esa relajación es posible que esté tratando de buscar simplemente que una falsa confianza por parte de uno de los firmantes del contrato y que se olvide de su guardia, la baje y a partir de ahí, pues por supuesto, pues le cometan la sustracción, ¿no? Es interesante también, por ejemplo, los documentos administrativos, ¿no? Un documento administrativo suele ser una cosa muy formal, de hágase esto, 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 esto y lo otro. ¡Pam! Ya está, ¿no? Pero en cambio, cuando un documento administrativo tiene expresiones que te hacen pensar que ha habido algo raro ahí, es decir, cuando se utilizan expresiones demasiado familiares o demasiado personales o que revelan sentimientos, claro, es que a lo mejor ahí lo que hay es un conocimiento personal de la situación o de las personas que están implicadas. Y eso, pues, hombre, en el mejor de los casos puede traducirse en una desviación de poder en el ámbito administrativo, pero puede tratarse de un tráfico de influencias en el ámbito penal. Claro, y todo eso, si no analizas el tipo de lenguaje utilizado, te lo pierdes. Te lo pierdes. Mm, Claro, yo pongo muchas veces el ejemplo de cómo habla un profesor con un alumno, ¿no? Claro, suele ser una relación pues bastante formal, de mutuo respeto, naturalmente, pero hay veces, sobre todo en España, que llevamos ya unos años, aproximadamente unos 15, poco más o menos,
que el alumno, por alguna razón, le pone nervioso tener un trato formal con el profesor y prefiere un trato más familiar, más de colegas, que no digo que esté mal, ¿no? Pero puede ser impropio, puede ser impropio. O sea, de alguna forma sales de lo que es el ámbito de la cortesía y a partir de ahí pues entras en otro ámbito que además puede dar lugar a equívocos, ¿no? Claro, eso por ejemplo podría dar lugar a que alguien dijera, hombre, pues aquí el profesor y el alumno se conocían, ¿no? Y vamos, ahí tenían una relación personal que explica pues a lo mejor una nota alta que haya podido sacar o que explica un suspenso, ¿no? Y en cambio, a lo mejor no hay nada de eso, sino que simplemente lo que hay es un trato indebidamente impropio. Bueno, pues claro, pues conocer cómo es el alumno español de Derecho, por ejemplo, pues es importante y es algo que no es tan difícil de averiguar. Mis colegas italianos me lo dicen, que la forma en la que se dirigen a ellos los estudiantes Erasmus españoles, que son los que viajan al extranjero para hacer una parte de su carrera allí, en este caso a Italia, pues creo que el trato es raro, dicen ellos, es distinto, ¿no? O sea, dice, te viene un francés, te viene un alemán, te viene un belga, te viene un sueco, te viene un noruego, te viene un húngaro, te viene un búlgaro. Todos te tratan siempre, pues, profesor, tal, ¿no? Y en cambio viene el español y, hombre, ¿qué? Y esto es extraño. Es extraño, pero está ocurriendo. Es algo que es un proceso que habrá que revertir o reorientar de alguna forma, pero es que realmente está ocurriendo y se están dando cuenta mis colegas del extranjero. Yo les juro que no les he dicho absolutamente nada, ¿eh? Me lo dijeron ellos a mí y sí, efectivamente hay algo de esto. Bueno, pues conocer esa circunstancia, ustedes se dan cuenta que es útil realmente para interpretar cuál es la relación entre profesor y alumno. Pues evidentemente sí. Porque fíjense, en un documento, evidentemente es muy importante lo que dice. Es muy importante lo que dice, pero lo más importante, y con esto ya concluiré, lo más importante no es solo lo que dice, sino lo que el documento calla, lo que está implícito en el documento, lo que no se dice nunca. Yo con lo anterior he intentado abrirles una perspectiva para que ustedes averigüen eso que el documento no dice, pero estaba ocurriendo y lo sabe todo el mundo. Todos los protagonistas del documento, salvo el juez naturalmente, que no fue protagonista, todos los que están ahí, saben lo que pasó. Y eso el juez lo tiene que conocer si quiere hacer auténtica justicia, que consiste en la averiguación de la verdad de los hechos, ¿no? Bueno, pues yo les he dado claves, o les he intentado dar claves para que ustedes averigüen ese valor de esos silencios, ese valor de lo que no se dice, ¿no? Espero pues que en definitiva les sea útil y que bueno, y que este tema de la prueba documental en el futuro pues tenga un desarrollo que hasta el momento, por desgracia, pues no ha conocido. Y tiene que conocer, ¿eh? Porque el proceso penal, como les he dicho antes, está lleno de documentos. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, maestro Jordi Nieva Fenol, por esta conferencia con tanto contenido altamente científico. Y te empezaría con la siguiente pregunta. El Código Procesal Penal del Perú se publicó el 2004, está vigente desde 2006 y tenemos un concepto sobre las clases de documentos. Te quería preguntar si tú estimas que debe ser reformado este concepto y además también si especialmente debe haber una regulación sobre la prueba digital y si debe ser en los propios articulados del Código Procesal Penal o debe haber una ley procesal especial. El Código Procesal Civil es de 1993, el Procesal Penal es de 2024 y de alguna manera tiene una mejor regulación. Entonces dice lo siguiente, artículo 185 del Código Procesal Penal del Perú, clases de documentos. Son documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. Y después de eso se habla del reconocimiento. Cuando sea necesario, se ordenará el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte identificado su voz, imagen, huella, señal u otro medio, y también podrá acudirse a la prueba pericial. También hay una regulación de traducción, transcripción y visualización de documentos. Eh,
Por ejemplo, te referiste también a cinta magnetofónica, ¿no? El juez o el fiscal en la investigación preparatoria dispondrá de ser el caso su transcripción en un acta con intervención de las partes. Entonces, ¿qué pasa? En los delitos contra la administración pública y también en los de crimen organizado, delitos contra la administración, hay muchas intervenciones a las comunicaciones. O sea, claro, el fiscal le pide la autorización al juez, el juez hace la autorización y se produce por cierto tiempo esto y entonces estas intervenciones en las comunicaciones con una policía especializada por determinado tiempo va a tener que transcribirse. Y una vez que se transcriba, va a servir para que la policía con la fiscalía hagan diligencias y una vez que se termine, recién se va a poner en conocimiento del investigado y su abogado, que puede pedir un reexamen o que puede pedir una apelación. Entonces yo, bajo ese contexto, lo que nos has informado ahora, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo debería ser una regulación actual de la prueba documental? Después te voy a hacer otra pregunta, o mejor de una vez te la digo, que tiene que ver con el juicio oral. En el juicio oral, tú mismo has dicho, hay mucha prueba documental, también en civil, entonces se habla de la lectura de la prueba documental. Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura las actas conteniendo la prueba anticipada, la denuncia, la prueba documental o de informes y las certificaciones y constataciones, los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por una serie de cuestiones de fallecimiento, etc., etc. Las actas conteniendo la declaración de testigos también serán leídas si es que el fiscal, que es el que cita para la declaración, notificó también a los abogados de los imputados para que puedan concurrir. Si concurrieron o no, se garantizó la posible contradicción y es imposible materialmente que el testigo vaya a juicio oral. Y también, por último, las actas que se conocen como prueba preconstituida, ¿no? Las levantadas por la policía, el fiscal o el juez de investigación preparatoria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles. ¿Qué te parece? ¿Está bien esta regulación? ¿Hay que cambiarla? No, tú eres una persona que conoces mucho los avances de la ciencia, eres muy crítico también y siempre es muy importante tu punto de vista. ¿Y por qué? Los juicios orales actuales, como te decía al inicio, la prueba personal se termina en forma inmediata y empieza el tema de la prueba documental y en los delitos contra la administración pública pueden ser 50 sesiones con organización de pruebas documentales. Aunque tenemos nosotros un artículo 384 y el inciso 2 que dice que si son voluminosas se debe hacer una recesión y el punto principal y el cuarto, después vienen los comentarios por las partes de lo que se ha oralizado. Quisiera, por favor, merecer tu opinión calificada si es que es posible. Sí, claro que sí, por supuesto, y es un placer además, ¿no? Bien, en cuanto al tema de si tiene que haber una regulación específica de la prueba electrónica, yo no lo veo conveniente, en el sentido de que lo que tenemos ahora simplemente son documentos diferentes del documento escrito, pero que son los soportes de nuestra época, es decir, no hay una diferencia entre lo que un día pues fue el paso de las tablillas de arcilla o de las tablillas de madera al papiro y luego al papel, ¿no? Y actualmente pues a la pantalla de nuestros computadores, pues esos textos lo que trataban era de reflejar la realidad de lo que estaba viendo la persona que los escribía, ¿no? Y ahora tenemos pues maneras de hacer constar esa realidad que no dependen de quién está escribiendo, sino que dependen de la filmación que se ve allí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que es menester es realizar algún tipo de recomendaciones a los jueces con respecto a algunos de estos documentos para que los tengan debidamente en cuenta. Creo que en cuanto a los documentos escritos, sea electrónicos o sean en papel, es decir, en cualquiera de los soportes, creo que es importante hacer una referencia eh, muy concreta a ese estudio necesario del contexto del documento. Es decir, algo como el juez averiguará el contexto en que se realizó el documento, lo cual pues le forzará a motivar sobre esto, esto y esto y esto, que son básicamente los puntos que yo he dicho, ¿no? Es decir, tratar de asegurar que eso se hace.
que ya vamos a huir de la época en que el juez encuentra el documento o encuentra el audio o encuentra el vídeo que dice lo que de alguna manera le va bien para hacer la motivación y se queda ahí, ¿no? No, hay que ir más allá, ¿no? Y yo creo que una admonición en este sentido en las normas, y yo creo que más que una admonición debía ser una orden para mejor motivar todo aquello, pues yo creo que podría ser bastante necesario. Y eso, insisto, se puede hacer de manera generalizada para cualquier tipo de documento, porque al final la labor que tienes que realizar es exactamente la misma. Por supuesto, puedes hacer diferentes consideraciones cuando se trata de un texto escrito, cuando se trata de un audio, cuando se trata de un vídeo, pero al final de lo que, vamos, lo que estamos intentando es saber qué es lo que ha ocurrido ahí. Y el estudio que hay que hacer es exactamente el mismo en todo caso. Es decir, yo, como habrás visto, no he discriminado ni muchísimo menos otro tipo de documentos a la hora de hacer mi exposición. Me he dedicado sobre todo al documento escrito, pero podría y lo he ido aplicando además al resto de documentos porque al final la labor que hay que hacer es la misma. Pero hay algo más, y aquí sí que creo que falta una regulación que yo no soy partidario de que sea específica, no creo en una ley, en leyes especiales. A ver, los códigos existen precisamente para que no haya leyes especiales y sea más sencillo pues, acceder a la legislación aplicable. Si no, pues lo que ocurre en muchos estados, entre ellos España, pero no solamente, es que se olvida esto y al final el código es un poco la ley principal, pero luego pues hay un montón ahí de leyes particulares que algunas hasta se pasan por alto, porque claro, son tantas que es difícil realmente conocerlas todas, y entonces la función que debería hacer la codificación, que es justamente eliminar ese mare magnum de disposiciones vigentes, pues acaba traicionado. Con lo cual yo lo que tuviera que decir lo diría siempre en el código, siempre en el código. Incluso a veces con los códigos hay el problema de que, claro, salta la numeración, se hace difícil porque hay muchos números bis, muchos números ter. Bueno, también se pueden hacer numeraciones de códigos que tratan de evitar que eso ocurra. Hay códigos que lo que hacen es numerar en dos partes, ¿no? O sea, hacen un primer número es el capítulo y un segundo número es el precepto y eso hace pues que te sea más sencillo pues meter los artículos en medio. Es decir, o sea, no tienes que bregar con 5.000, con 500 artículos, ¿no? Sino que a lo mejor pues tienes que introducir algo en una materia donde hay solamente 20, con lo cual te va a costar mucho menos, ¿no? A efectos de numeración. Pero al margen de eso, ¿no? Eh, creo que actualmente, sobre todo con respecto a los audios y los vídeos, pero no solamente también lo que voy a decir tiene importancia para los textos escritos, hay que llamar la atención en las leyes ya sobre la existencia de los deepfakes, de los engaños profundos, de las falsificaciones que se llaman profundas, ultrafalsificaciones. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de ultrafalsificación, no, es una falsificación como todas las demás. Es decir, toda la vida el falsificador ha intentado falsificar lo mejor que ha podido. Y hay veces que, pues, que conseguía realmente que aquello pareciera completamente real. Bueno, pues un deepfake hace exactamente lo mismo, ¿no? Claro, la gente está familiarizada con esta palabra o con estos deepfakes, sobre todo porque ha visto pues muchas bromas pues de Donald Trump, por ejemplo, hablando en castellano con su voz, ¿no? Pero hablando un idioma que evidentemente no habla, ¿no? O bien, pues yo qué sé, de su santidad el Papa, pues diciendo cosas que jamás ha dicho, ¿no? O bien, pues de una persona perfectamente normal. Yo recuerdo ahora el vídeo de un presentador de televisión en el cual dice claramente, ustedes me están viendo y ustedes están suponiendo que lo que yo estoy diciendo es completamente real, pero lo que están viendo es un deepfake. Yo jamás he dicho esto ni he estado en el sitio donde se ha grabado este vídeo. Yo no soy real, ¿no? Y claro, cuando lo ves te impresiona porque realmente parece ese periodista al que tú estabas acostumbrado. Claro, esto quiere decir que en un futuro muy cercano, yo diría ya en el presente, los jueces tienen que bregar con la existencia de estas falsificaciones. Y tiene que haber un mecanismo para que estas falsificaciones, pues, por lo menos se puedan descartar y que el juez sepa si tiene o no tiene material de calidad en el proceso. Y esto es una labor que lo siento mucho, pero no puede hacer la policía.
y la está realizando la policía, porque las policías últimamente se atreven con cualquier cosa. Es decir, lo que haya que hacer. Yo creo que esto, llegamos a tener policía en el siglo XIX y actualmente estarían haciendo autopsias, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, es algo que realmente me sorprende, ¿no? Y se atreven con temas informáticos que son complejísimos. Ustedes no saben lo que he tenido yo que estudiar para poderles explicar esto. O sea, son temas muy, muy complicados, ¿no? Y averiguar si un vídeo, por ejemplo, es real o es un deepfake, es algo muy difícil. No lo puede hacer un policía. Yo lo que creo que tiene que haber es una unidad especializada, no de la policía, sino un organismo especializado, pues, si quieren ustedes, de delitos informáticos o de informática judicial, algo así. Igual que existe la medicina forense, puede existir también la informática forense, ¿por qué no? Y a partir de ahí que sean ellos los que determinen, en caso de duda, si efectivamente ese documento tiene posibilidades de ser auténtico o es definitivamente falso. Porque fíjense, actualmente los deepfakes que se hacen, la mayoría de ellos por lo menos, no son demasiado buenos. Hay algunos que están hechos por Grok incluso, no sé cómo decirles, o sea, es muy sencillo, ¿no? O por ChatGPT también, ¿no? Pero hay aplicaciones que los hacen mucho mejor. Y hay auténticos profesionales de esto, ¿no? Bueno, pues son esos justamente los que queremos detectar mejor, ¿no? Los primeros, ya les digo, son más o menos fáciles de detectar, se ve, ¿no? No lo ve el juez, ¿eh? O sea, lo ve alguien especializado en la materia y que va a localizar, pues, con otros programas, que por cierto utilizan inteligencia artificial, si efectivamente se dan datos, hay datos que te pueden llegar a llevar a concluir la existencia de esta falsificación, ¿no? Pues bien, eso es algo que tiene que constar en la ley. En la ley tiene que decir eso. Tiene que hablarse, igual que se habló un día del cotejo de letras, que de poco sirve ya, o sea, porque la prueba pericial caligráfica sabemos que tiene un sustento científico verdaderamente, no voy a decir inexistente, pero claro, era lo único que teníamos y por eso lo hacíamos. Bueno, las leyes ya no tienen que hablar tanto de eso, del cotejo de letras, que era el único mecanismo que teníamos para descubrir una especie de deepfake sobre un texto manuscrito, ¿no? No, las leyes tienen que hablar directamente de una prueba pericial específica para averiguar la existencia del deepfake. Y eso tiene que estar muy de la mano. E igual que las pruebas documentales suelen regular el cotejo de letras, en el futuro van a tener que regular este descubrimiento del deepfake. Y yo creo que ahí sí que hace falta una referencia, naturalmente, en las leyes, que desde luego no está hasta el día de hoy. Y ya para acabar lo que me decías, en el juicio oral, claro, se consumen muchos esfuerzos, ¿no? En el repaso de los documentos y este y el otro y por aquí y por allá. No. La documentación está a disposición de las partes, con lo cual, teniendo en cuenta que todas saben leer, y que en definitiva todas han podido revisarlo. Lo que espera el juez son conclusiones sobre esos documentos. Solamente en caso de que sea verdaderamente útil, sobre todo por dudas en cuanto a la interpretación de lo que sale en un vídeo, lo que sale en un audio, es importante que también el juez lo vea junto con las partes para que puedan comentar en ese mismo momento el documento. De lo contrario, invertir tantas sesiones en lo que se puede hacer en privado, creo que no tiene demasiado sentido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Hay una pregunta que dice, a nivel de valoración probatoria en materia civil, ¿qué criterios se deben emplear cuando concurre una demanda apoyada exclusivamente en prueba documental de origen unilateral y la reverdía de la parte demandada? No, en el contexto de la valoración libre no tiene que regir ningún criterio. La valoración simplemente es libre, con lo cual lo más que puede hacer la ley es una referencia a la semiótica textual, es decir, a lo que yo he explicado hoy aquí. Y simplemente teniendo en cuenta que lo que se diga en la ley tiene que ser una recomendación, no una obligación, en el sentido de que la valoración de la prueba es libre, pero tiene que ser racionalmente libre. Es decir, el juez lo que no puede hacer es hacer una arbitrariedad en la valoración de esa prueba. Y por ello, lo que tiene que hacer la ley es poner los raíles para que esa arbitrariedad no ocurra. Es decir, no es que la valoración de la prueba obliga a que la ley no diga absolutamente nada, no. La ley puede decir cosas sobre la valoración de la prueba, pero tiene que decir cosas inteligentes, ¿no? Y, por ejemplo, hacer un elenco de puntos a averiguar por el juez, eso está bien.
eso está bien. Y eso es lo que yo les he hecho aquí, ¿no? O sea, lo que yo les he puesto antes, estos cuatro puntos, no son un estándar probatorio, ni pretenden ser un estándar probatorio, ni muchísimo menos. No lo son. No lo son. Simplemente son circunstancias, situaciones que el juez tiene que averiguar en cualquier caso. Y eso supone una guía extraordinaria para la motivación, la valoración racional de la prueba. Y en eso estamos. Hay Gracias. una última pregunta de Jorge Mancía. Doctor Nieva, usted había señalado un artículo sobre la discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos, Eh, que los interrogatorios no son coherentes con la psicología del testimonio porque éstas no resultarían tan útiles como las pruebas documentales, informes periciales, documentales. En Perú se tiene regulado lo que llamamos examen pericial, en donde si el perito comparece al juicio oral y se le hace un interrogatorio para que explique sobre sus conclusiones, métodos, etcétera, lo que diga tendrá mayor credibilidad que su informe pericial escrito. ¿Sería adecuado que su realización tenga mayor credibilidad que su informe pericial? O sea, primero, para que se haga una pericia son tres partes. La información para hacer la pericia tiene que ser por escrito y después el perito tiene que ir al juicio oral a dar las explicaciones. Pero cuando el perito va al juicio oral a dar explicaciones, se hace sobre la base de la pericia escrita. O sea, cada parte se prepara para eso. El que ofrece la pericia va a controlar lo que diga el perito sobre lo que leyó por escrito el perito y la contraparte en el contraexamen también sobre esa base. O sea, ¿a qué se le tiene que dar más valor en la pregunta? ¿A lo que el perito diga ahí o a lo que dice la pericia escrita? No, a priori decir eso no tiene demasiado sentido, pero sé por dónde va la pregunta, ¿eh? O sea, claro, usted me está diciendo, a ver, si usted no le da valor a los interrogatorios porque pueden ser víctima de cualquier tipo de prejuicios sociales, sobre todo sobre lo bien o mal que declara una persona. Claro, en el caso del perito esto también podría ocurrir y la respuesta es claramente que sí, por supuesto. El perito puede caer mejor y puede caer peor y eso es terrible. Y lo que intentan muchas veces abogados y fiscales es desprestigiar al perito de la otra parte poniéndole nervioso. Eso lo hemos visto en cualquier proceso, ¿no? Por tanto, yo trataría, si fuera juez, pues mi recomendación a los jueces, de que sean muy activos en la moderación del interrogatorio, es decir, que no dejen que el interrogatorio se convierta en un ataque o un acoso y derribo al perito para tratar de ponerle nervioso, sino que se le planteen dificultades técnicas o dudas técnicas sobre lo que haya dicho en el dictamen y que no salgamos de ahí. Y que no salgamos de ahí. Y sobre todo, vigilar mucho el tono. En el sentido de que la pregunta, pues puede decir, usted en el punto tal dice esto, ¿le parece que esto es correcto? ¿Lo matizaría? Bueno, una pregunta abierta. Lo que no se puede decir es que usted en el punto 4 me está diciendo que, ¿y cómo quiere que yo? Entienden, ¿no? O sea, esta vehemencia es algo que no se suele corregir en los juicios porque se suele considerar que es parte de la actuación del abogado y no. Esta retórica la estamos respetando desde época, pues griega o egipcia, ¿no? Y desde luego romana. Pero esta retórica, sabemos a día de hoy que lo único que busca es manipular un mensaje. Mm, si con un testigo eso es inaceptable, con un perito que nos viene a dar una información objetiva a un proceso, pues todavía es más. Si usted duda del perito y le parece que es un delincuente, pues póngale una querella. Pero si no duda de él, pues trátele como una persona, como un ser humano, y a partir de ahí, pues haga un interrogatorio que sea más bien una consulta, ¿no? Y no una especie de exposición de un testigo presencial de los hechos que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Como ve, no le contesto la pregunta de si más el dictamen que el interrogatorio. Yo, desde luego, creo que la base de la prueba es el dictamen pericial, naturalmente, ¿no? El interrogatorio está para resolver dudas, nada más. Gracias. No, muchas gracias, maestro Jordi Nieva Fenol. Entonces nos estamos viendo en el curso que usted va a realizar en febrero de temas actuales del derecho procesal y que nos ha precisado ahora que diarios son 5 horas, indicó usted. 6 horas, 6 horas, 6 horas diarias por 5 días, o sea, son 30 horas 30 horas. que dura este curso de temas de derecho procesal penal. ¿Como cuáles, profesor?
Pues vamos a ver, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de las últimas novedades tecnológicas del proceso. Ahí hay toda una materia que es muy desconocida, toda la tecnología de los seguimientos, por ejemplo. Voy a hablar de eso muy específicamente porque la verdad es que no hay casi nadie que esté hablando con precisión. Voy a hablar también, pues, en definitiva, de las últimas materias, de las últimas novedades en materia de medidas cautelares. Por supuesto, hablaré de las novedades en materia de valoración de la prueba. También me referiré a las novedades en materia de ejecución de la sentencia. Es decir, hay muchísimas cosas que no se están diciendo, que no se están, que no, de las cuales no se habla prácticamente nunca, ni siquiera en los congresos, y que desde luego pues es importante referirse a ellas, porque la ejecución penal, pues en el futuro no va a ser solamente un castigo, ¿no? Sino que es algo más. Ya se ha hablado de esto, pero no se acaba de asumir realmente cuál es el mensaje, desde luego atañe también a las funciones de la pena y a cómo queremos que sea nuestra sociedad, ¿no? Hablaré también de prueba ilícita, naturalmente, es decir, de la vulneración de la prueba en su obtención de derechos fundamentales. Es un tema que es cotidiano para cualquier abogado y para cualquier juez y que también se trata de una forma tan casuística que al final es que tú no sabes realmente cuándo te van a declarar la vulneración del derecho y cuándo no, ¿no? Porque todo parece depender al final de un poco la idea que tenga el juez de lo que haya ocurrido ahí, ¿no? Y si conviene o no conviene, pues descartar esta prueba, ¿no? Todo esto pues tiene toda una serie de circunstancias que creo que hay que patentizar con calma y por eso pues bueno, sobre todos estos temas y bastantes otros voy a disertar en estas 30 horas, en las cuales además no únicamente voy a hablar yo, ¿no? Sino que también voy a aceptar pues todo tipo de consultas, de preguntas que se hagan, ¿no? No solamente porque oírme a mí durante 6 horas puede ser terrible, ¿no? Imagínense, ¿no? Para todos, ¿no? Sino porque creo que es una buena oportunidad para que ustedes tengan contacto directo conmigo y podamos entrar en una relación de confianza, porque se hacía a distancia, presencialmente sería mejor, pero claro, presencialmente sería muchísimo más caro. Lo hicimos el año pasado en la Universidad de Barcelona, hicimos un curso verdaderamente extraordinario, como recordará también el doctor Neira, pero y tuvimos una gran afluencia de personas. Pero claro, pagar un viaje hasta España, pues no está al alcance de todo el mundo y soy consciente completamente de ello, ¿no? Y por eso en esta ocasión, pues he querido hacerlo online, precisamente pues para favorecer que todo el mundo, pues incluso de economías más modestas, pues se puedan beneficiar de este curso, con lo cual, pues ojalá les vea por allí, naturalmente. Sí, y también tengo entendido que va a trabajar el tema de los hechos y la casación, que es Sí, un tema importante naturalmente. actual. Usted hace 25 años publicó un libro sobre ese tema. Y desde luego, no, no, y lo he seguido trabajando desde entonces de una manera pues intensa, es decir, no es algo que haya dejado ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, y ahí pues, ahí he estado, ¿no? Sin descanso, tratando de desentrañar pues lo que era lo que es la casación al final, ¿no? Es decir, qué se trata de hacer con un recurso de casación, pero sobre todo pues bueno, pues cuáles son las fronteras del juicio de hechos o que no nos dejan las Cortes de Casación pues entrar en ello, ¿no? Bueno, pues realmente podemos entrar o no podemos entrar, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades tenemos de controlar la motivación de la sentencia? ¿Qué viabilidad o qué virtualidad tiene la alegación de la presunción de inocencia, pero también para el recurso de apelación, ¿eh? Es decir, o sea, cómo tiene que ser el control del juicio de hecho, porque últimamente los tribunales de apelación es como si se hubieran convertido en tribunales de casación, tampoco tienen muchas ganas de revisar la prueba, pues no, vamos a ver cómo obligar al tribunal de apelación a que sí que revise efectivamente la prueba y no haga una labor un poco de salón, ¿no? Sino que haga una labor de estar ahí realmente en el caso y juzgar verdaderamente esa valoración de la prueba. Pero insisto, hay también mucho sobre inteligencia artificial, que no lo he dicho antes, dentro de esta tecnología, sobre
inteligencia artificial y medidas cautelares, o por ejemplo, sobre la perfilación de los reos, ¿no? Que es una de las cosas que más se quieren hacer últimamente, ¿no? Tratar de parametrizar cuáles son las circunstancias que tienen las personas pues, que pueden llegar a ser perseguidas. Y claro, como le toque a un cliente tuyo ser portador de estas circunstancias, pues está fastidiado, está fastidiado. Y bueno, y saber cómo se hace esto y si tiene un auténtico futuro, pues yo creo que es importante. También voy a hablar de los deepfakes, por supuesto, y como decía nuestro amigo, el que nos ha hecho la pregunta, también de la valoración de los interrogatorios, también de las pruebas periciales. Ahí tengo ideas que ya empiezan a ser muy conocidas, pero que son igualmente novedosas, o sea, siguen provocando pues polémica cuando las digo en los congresos, a pesar de que cada vez son más seguidas. Y luego también hay un tema que a mí me preocupa especialmente y que voy a tratar en este curso, que es el tema del periodo intermedio. Es decir, ¿cuándo pasamos a juicio? Claro, es decir, ¿cuándo lo dejamos ahí? Porque no hay más. ¿Y cuándo pasamos a juicio? Claro, ahí se habla mucho de si hay un estándar de prueba para decir, bueno, pues sí, pasamos porque ha ocurrido esto, no pasamos porque no, no. Hay que estudiar en mucha profundidad lo que supone el periodo intermedio para poder evaluar debidamente esa circunstancia y se van a encontrar con una gran sorpresa con lo que voy a proponer para resolver ese tema. Lo que pasa es que estoy haciendo únicamente una publicidad, no quiero decir el fondo de los asuntos porque me llevaría muchísimo más tiempo, sino pues vamos, encantado, pues me pondría a disertar sobre todo ello ahora mismo. Muchas gracias, querido maestro, por su importante contribución esta noche. Hasta otra oportunidad. Muchas Hasta otra gracias. oportunidad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno.